almas de Dios. Y ustedes se confiesan constantemente, ellos no. Hay que salvar esas almas. Ustedes, por lo que están haciendo, tienen mucho camino asegurado, ellos no. Y a esas almas también las salvó Jesucristo en la cruz. Los cristeros siempre dieron ejemplo de pedir por los enemigos. Piensen en Anacleto, que le dice al general Ferreira: en un momento más usted me va a enviar a donde yo tanto he querido ir, delante de Cristo Rey. Un día también usted llegará ante el mismo juez. Sepa que cuando llegue ese momento tendrá en mí su principal defensor. Piensen en Joselito, que le dice al zamorano: ya mátame, ya quiero llegar ante Dios. Y lo primero que le voy a pedir cuando llegue con él es que te perdone de todo lo que me estás haciendo. Piensen en San Margarito Flores, que ya está tras su imagen, que cuando el soldado que lo va a fusilar le dice: Padre, perdóname, yo no quiero fusilarlo, yo no quiero dispararle, pero si no lo disparo me matan a mí. No te perdono, no te preocupes, hijo. No solamente te perdono, también te bendigo. Ellos nos dan un ejemplo de cristiandad, de un amor a Dios y al prójimo, sin barreras, sin límites. ¿Todo por qué? Pues como anunciamos en una de las imágenes que se difundió, porque ellos tenían a Cristo en su corazón. Realmente tenían a Cristo en su corazón. No andaban con playeritas de viva Cristo Rey y a la hora de la hora con tanta facilidad faltaban a misa. No andaban con cruces colgando en su pecho y a la hora de la hora no tienen problemas en ir a ver brujos para que les hagan curaciones supuestas. No, eran gente cabal que tenían a Dios por encima de todo. Tenían a Cristo en su corazón y por lo mismo estuvieron a hacer cualquier tipo de sacrificio. Lo hicieron. ¿Cuántos testimonios no escuché de hermanos? 3 días nos anduvo correteando el ejército sin una bala para dispararles al frente. 3 días sin comer ni beber nada. Nos parábamos rápido en las milpas donde había ya levantado el rastrojo y encontrábamos maíz tirado. 3, 4 granos fue una vez que comimos en 3 días. ¿Se quejaron? No. ¿Renegaron de Dios? No. Como le gusta tanto hacer el cristiano de hoy. Renegar de todo de Dios, quejarse de todo de Dios. Ellos pasaron tantos problemas, tantas dificultades. Lo que me contaban en el sur de Jalisco, en camino a Colima, de las tropas cristeras que encontraron su campamento, los federales, los enfrentaron pero se quedaron sin municiones, tuvieron que huir. El problema es que iba una mujer casi en trabajo de parto. Como pudieron, los cristeros entretuvieron a los militares, a los federales, en lo que la señora daba luz. Y 1 hora después la subieron a un caballo para que siguieran corriendo para salvar la vida. ¿Cuántos sacrificios hicieron los antepasados? Y nosotros, nos cuesta tanto trabajo hacer un sacrificio. De veras, ¿supieron ustedes cuánta gente se confiesa porque no va a misa? Porque no tuvo ganas, porque le dio flojera. ¿Cuántas muchachas se van solamente a confesar a sus 15 años para poder tomar la foto? Padres irresponsables que le van a dar un día cuentas a Dios por sus hijos que no supieron educar cristianamente. ¿Hace cuánto que no te confiesas? Desde que hice mi confirmación. ¿Y por qué te vas a confesar? Porque ya van a ser mis 15 años. Ya se negaron a la confesión de algunos, porque no tienen caso confesarse. Si el siguiente domingo van a apuntar a misa y van a ausentarse de Dios. Padres envían a la cuentas a Dios de sus hijos, de cómo los tuvieron, educados, consentidos, sin enseñarles a enfrentar la vida, hijos malcriados, maleducados, que no tienen ningún respeto a Dios. Porque los cristianos tenían a Cristo en su corazón, tuvieron iniciativa, hermanos. Por eso es que inmediatamente hubo levantamientos por todo el país. No se esperaron a que los dominara nadie. Levantamientos espontáneos en gran parte del país. Tenían iniciativa, no eran pasivos como el cristiano de hoy, sentados solamente viendo que los demás hagan algo y los demás no hacen nada, dejándole la carga a unos cuantos siempre, y los demás bien cómodos nada más viendo. El cristiano del siglo XX, de 1926, entendieron su
responsabilidad y la asumieron. Tuvieron iniciativa, hermanos. Se lanzaron ellos mismos. No tuvieron miedo. No dijeron, no, nosotros somos campesinos, no tenemos ni idea de la cuestión militar. No. Porque como amaban a Dios, ellos tenían que ver cómo aprendían. Eran rancheros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, dedicados a trabajar la tierra, a cuidar animales, no andar peleando con la gente. Pero por amor a Dios, fueron capaces de todo y se hicieron temibles ante el ejército mexicano. ¿Cuánta gente el día de hoy ni siquiera lo más básico es capaz de hacer? Hagas una cuenta ahí en redes sociales en lo que quiera. No, es que esas cosas yo no les sé. Pues aprende, porque el combate está hoy ahí. Está hoy ahí. Por más que les decimos que difundan las cosas que hacemos, les cuesta tanto hacer un comentario, compartirlo con sus compañeros, con su gente conocida. Ni eso son capaces de hacer. Tienen una pasividad tan grande en este tiempo. El cristero, cuyo pecho ardía por amor a Dios, se lanzó al combate sin armas, sin preparación, sin ningún tipo de logística que les estuviera. Lo sostenía su fe, lo sostenía el inmenso amor que tenían por Dios. Confiaban plenamente en Dios. Confiaban plenamente en Dios. Por esa confianza, San Manuel Morales en Chalchilites le diría al señor cura, al padre Batis: si me matan, Cristo cuidará de mi familia y lo hará mucho mejor que yo. Confiaban plenamente en Dios. Por eso Luis Navarro y Helen Benjamin se levantan armas. Y le dice a su esposa cuando le pregunta: ¿cuándo nos vamos a volver a ver, Luis? En esta vida nunca nos veremos en el cielo. Confiaban plenamente en Dios los cristeros. Y por último, tenían una visión sobrenatural de las cosas. No una visión terrena, una visión sobrenatural, hermanos. Sabían del momento que les había tocado vivir. Sabían que, como decía un general, a ellos les tocó vivir precisamente en ese momento, porque de ellos esperaba algo de Dios. Nos tocó ahora a nosotros vivir este momento de los 100 años. Por algo, hermanos, por algo quiso Dios que estuviéramos nosotros en el centenario de la cristiana. Cada quien piensa lo que está haciendo, especialmente a quienes Dios más les ha dado. Piensen qué está haciendo con lo que Dios le dio para dar a conocer la gesta heroica de nuestros antepasados, que en su tiempo asombraron al mundo, asombraron a la cristiandad, los actos de heroísmo de nuestros antepasados. Seamos conscientes, hermanos, Dios nos hizo en este tiempo. Y como decía el general aquel, si Dios te permitió que nacieras en este tiempo, es porque Él quiere que combatas las batallas de hoy. Y las batallas de hoy, hermanos, son por la vida, son por la familia, son por la defensa de la fe, la defensa de los niños. Las estamos librando. Cada quien piensa lo que está haciendo. Una cosa que es muy triste es lo poco que el católico lee. ¿Cómo va a defender la familia? ¿Cómo va a defender la familia si no se prepara, si no lee? ¿Cómo va a defender la fe en la iglesia si no lee? Por eso nos cuesta tanto trabajo encontrar de repente gente que vaya a una entrevista a la radio, a la televisión. Nadie quiere ir. ¿Por qué? Porque no leen, no saben qué decir, no saben qué contestar. Oye, hermanos, nos tocó otra batalla diferente, pero nos tocó combatir. Las armas son diferentes, pero nos tocó usarlas también. Las armas son los libros, son la formación. Lo que ya hacen los cristianos por la CJM: piedad, estudio y acción. Piedad, estudio y acción, que tan olvidado lo tenemos. Hoy recordamos a sus antepasados nuestros, a don Luis, a su hermano Emilio, que con tanto peligro gritaban aquella publicación desde mi sótano al ejército. Y lo digo por los que no me han escuchado hablar de eso. Al ejército le sorprendía la cantidad y la calidad de la información que salía en esa publicación desde mi sótano.
Y don Luis lo explica nada más. Es que en la oficina de Joaquín Amaro, del general Amaro, del jefe de la Secretaría de Guerra, teníamos a una persona de la Liga metida ahí. En la entrada, donde llegaban los telegramas de todo el país informando de diferentes temas militares, ahí estaba una persona que era la encargada de mecanografiar los textos de los telegramas para no pasarle al general el montón de papelitos. Los grandes se acordaron que son telegramas. Para no pasar los papelitos, le pasábamos todo en una hoja en blanco, ahí se lo mecanografiábamos. El que hacía eso era una persona de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Detrás del papel bond le ponían, me decía don Luis, un papel carbón. Lo mecanografiaban, y si se acuerdan, el papel carbón quedaba marcado. Pasaban el papel bond al general y el papel carbón lo hacían bola y lo aventaban a la basura. En la tarde, cuando terminaba su turno, se salía y pedía permiso de llevarse el papel carbón para que jugaran sus hijos. Sí, lleva tal vez basura. Y en esa basura sacaba toda la información que le llegaba al general Amaro. Dependiendo de la información, se actuaba en la Liga. Y don Luis en muchas ocasiones fue correo. Cuando ahí se pedía el aviso para poder, o el permiso para atacar cierta población, queremos atacar pasado mañana a tal población, tenemos tantos efectivos, rápidamente se le avisaba a los cristeros de aquella zona. Tal día van a ser atacados por tantos militares, y dependiendo los cristeros, la cantidad de cristeros que hubiera, se decidía si se quedaban a defender la población, o si eran muchos y no tenían munición, se desvanecían, no los encontraban. Don Luis y otras personas eran los encargados de llevar los mensajes de manera oculta. Solo le hablaban, le decían que aquí está tu pasaje del tren a, piensen, en Guadalajara, tren a Guadalajara, boleto de segunda clase, vas a viajar toda la noche. Y él se iba. Me extrañaba que nunca me daba nada, decía don Luis. Nunca me daba nada para llevar. Que él lo llevaba sin saberlo. Lo llevaba en donde dijimos. Cuellos, puños de la camisa, ahí metían los mensajes. Que me tocó ver en Encarnación de Díaz. Don Luis después su archivo personal lo regaló a la Guardia Nacional Cristera, al Museo de Encarnación, a don Alfredo Hernández Quesada, que eran muy amigos ellos dos. Por don Alfredo conocía a don Luis. Llegando a la dirección que le habían obligado, que le habían pedido que memorizara, llegaba a preguntar con contraseña: ¿cómo está el tío Carlos? ¿Ya está mejor? ¿Lo quiere saludar? Sí, pásele, pásele. Y ya dentro del negocio, de la casa, ya hablaban libremente. ¿Cómo te fue en el viaje? Muy bien. Mira, lo que te preparo de almorzar, báñate para que descanses. Has de venir molido del viaje. Y don Luis decía, siempre me extrañaba que donde yo llegaba había gente, jóvenes que tenían mi misma complexión. Mi hijo se parece a ti, a lo mejor su ropa te queda, mira, está póntela. Y siempre yo dejaba la ropa que llevaba y me daba ropa nueva. Y en la ropa que dejaba estaban los mensajes, que aunque los hubiera encontrado el ejército, no hubiera servido de nada, porque vi, les digo, sus mensajes en la Encarnación, en el Museo de la Chota. Abrías la hoja y en la hoja no había nada. Hasta que pasabas limón, hasta que pasabas algún tipo de cera, de algún reactivo químico, entonces se veían los mensajes. Pero mientras no abrías la hoja, no veías nada. Los cristeros se las ingeniaron para hacer sus servicios de inteligencia muy eficientes, por eso los militares se sorprendían tanto de cómo los esperaban, cómo anticipaban sus movimientos. Pues es que estaban muy bien organizados. Todo esto pues con mucho peligro, con mucho riesgo. Ellos sean nuestro ejemplo, hermanos. Nos tocó a nosotros los 100 años. Honremos su memoria. Rescatemos su memoria del olvido en que los tenemos nosotros en este día. No se lo merecen. Como dejó escrito don Luis, vendrán días en que hombres capaces hablarán sobre esto. México será libre, y cuando conozcan de esto, México sabrá agradecer. Que nuestra presencia hoy sea un agradecimiento al sacrificio que ellos hicieron por nosotros.
Dios y por la patria cuando tanto se necesita en este día. Si por tu sangre preciosa, Señor, tú nos has redimido